Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Les saluda su docente Elisa Ramos. El día de hoy explicaré cómo resolver el siguiente problema relacionado al tema de la ley de Ampère. El problema dice de la siguiente manera. Un cable coaxial consta de un cable aislado de conducción de corriente y nos da acá la corriente de una intensidad de 3 amperes, rodeado por un conductor cilíndrico de conducción de corriente de 1 amper en la dirección opuesta, como se muestra en la figura que está acá. Y nos solicitan calcule el campo magnético en el interior del conductor con un radio interno de 0,500 centímetros y nos indica acá calcule el campo magnético fuera del conductor cilíndrico con un radio externo de 1,50 centímetros. Entonces, para resolver este problema, lo primero que haremos es identificar nuestros datos. Acá tenemos que nos indica que tenemos primeramente una intensidad de 3 amperes, también tenemos una intensidad de 1 amper. Nos dicen que el conductor es un cilindro y nos dan los datos de el radio interior y el radio exterior. Además de ello, nos solicitan calcular los campos magnéticos. Entonces, luego de haber identificado nuestros datos y variables, lo que vamos a hacer es enlistarlos. Tenemos acá la primera intensidad, la intensidad 1 o intensidad inicial, que es de 3 amperes. La intensidad final o intensidad 2, que es de 1 amper. Tenemos también acá el radio interior, que es de 0,500 centímetros. Lo vamos a expresar acá en metros. Acá 0,500 dividido 100. Nos queda acá 5/10 a la menos 3. Metros. Y el radio exterior tenemos acá de 1,50 centímetros, es igual a 0,015 metros. Ahí tenemos ya nuestros datos dentro del mismo sistema métrico. Y nos solicitan calcular B, que sería el campo magnético, para cada uno de los incisos. Para poder resolver, vamos a aplicar nuestra ecuación de la ley de Ampère. Esta nos dice que la sumatoria del campo magnético multiplicado por la diferencia en la longitud es igual al valor de la constante de proporcionalidad multiplicado por la intensidad. Y consideramos que la constante de proporcionalidad que representa la permeabilidad del espacio libre tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper. Este valor, como su nombre lo indica, es una constante, es un valor que vamos a utilizar siempre para resolver este tipo de problemas. Para iniciar a resolver, primeramente tenemos que comprender que acá la longitud, la diferencia de longitud está dada por el perímetro del cilindro. Tenemos que tomar en cuenta entonces que el perímetro es igual a 2pi por el radio. En este caso, vamos a utilizar estos valores considerando que tenemos el radio interno y el radio externo. Ahora bien, acá tenemos entonces ya las ecuaciones que nos ayudarán a poder
solucionar nuestro problema. Tenemos acá nuestras ecuaciones. Pero ¿cómo las vamos a aplicar para poder resolver acá y encontrar el campo magnético? Primeramente tenemos que despejar. Primero acá. Para poder encontrar el campo magnético en el interior del cilindro, vamos a despejar acá nuestra ecuación, considerando que si la diferencia de longitud acá está multiplicando, lo vamos a pasar al siguiente lado de la igualdad a realizar su operación contraria, que sería una división. Entonces tendríamos acá el campo magnético es igual a la diferencia de longitud, que en este caso va a pasar a dividir. Y ya sabemos que la diferencia de longitud es el perímetro, que lo tenemos acá, que es el valor de 2pi por r. Y este valor que tenemos acá, la constante de permeabilidad por la intensidad del campo magnético, nos continúa de este lado acá, de la igualdad. Acá tenemos ya nuestra ecuación para solucionar el primer inciso de nuestro problema. Entonces calculamos. B va a ser igual entonces al valor de la constante de permeabilidad, lo tenemos acá arriba, 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Vamos a ponerlo acá entre paréntesis. Esto multiplicado por la intensidad, que en este caso sería la intensidad inicial, la que está dentro del cilindro, sería 3 amperes. Todo esto dividido entre 2pi por el valor del radio, que en este caso el radio interno es de 5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Es el valor que ya colocamos acá en sistema internacional. Ahora, para poder resolver únicamente realizamos las operaciones indicadas en nuestra ecuación. Tendríamos entonces que multiplicar primeramente los numeradores y luego los denominadores. Tendríamos acá 4pi por 10 a la menos 7 por 3 amperes. Eso nos da un total acá de 3.7699 10 a la menos 6 dividido el producto de 2pi por el radio, que es 5 por 10 a la menos 3 metros. Acá entonces un valor de 0.0314. Ahora únicamente vamos a dividir y tendremos ya nuestro primer resultado. 3.7699 por 10 menos 6 dividido 0.0314. Y eso nos da un total de 1.20 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Sí? Acá ya tenemos nuestro primer resultado. Tendríamos entonces acá como respuesta que el campo magnético
en el interior del cilindro es igual a 1.20 por 10 a la menos 4 teslas. Ahí tenemos el valor del campo magnético en el interior del cilindro. Acá ya tenemos nuestro primer dato, pero nos falta encontrar acá el campo magnético fuera del cilindro, ¿sí? Aplicando el radio que está fuera del cilindro, el radio exterior. Para poder resolver, también podríamos utilizar este mismo valor del despeje, volver a hacer la multiplicación reemplazando el valor del radio, esta vez por 0.015 metros. O podemos resolver considerando el valor que ya hemos calculado de la siguiente manera. Entonces, para resolver el siguiente numeral sería el B. Podemos aplicar entonces la ecuación considerando acá que B va a ser igual, el campo magnético va a ser igual a la constante de permeabilidad multiplicada, acá teníamos inicialmente nuestra ecuación por la intensidad de corriente, pero como tenemos dos tipos de corriente, podemos establecer la diferencia entre ellas. Sería entonces la intensidad inicial menos la intensidad final. Sería entonces acá intensidad 1 menos intensidad 2 o intensidad original menos intensidad final. Tendríamos ya nuestra ecuación. Todo esto dividido el término que está acá, que es la diferencia de la longitud, que ya sabemos que está dada por el perímetro 2pi por r, acá, que en este caso el radio es el radio exterior. Entonces ahora únicamente vamos a sustituir valores y tendremos acá que el campo va a ser igual a la constante de permeabilidad, ya sabemos su valor es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Esto multiplicado por la diferencia de intensidades, tendríamos la intensidad inicial, que son 3 amper, menos 1 amper, tendríamos entonces 2 amper. Todo esto dividido el radio multiplicado por 2pi. El radio entonces es igual a 0.015 metros. De igual manera vamos a multiplicar primero los numeradores y luego los denominadores. Multiplicamos entonces 4pi por 10 a la menos 7 por 2, nos da un total de 2.5132 por 10 a la menos 6. Esto dividido el producto de 2pi por 0.015 metros, nos da un total de 0.094
24. Y al realizar la división tendremos que el campo magnético nuestro campo magnético va a ser igual a 2.67 por 10 a la menos 5 teslas. Y acá tendríamos ya nuestro siguiente y último resultado. Entonces este es el campo magnético en el exterior y acá tendríamos ya nuestra siguiente y última respuesta. Entonces es a partir de la ecuación de la ley de Ampère que nosotros logramos resolver este problema utilizando el hecho de que la diferencia de longitud es igual al perímetro de nuestra figura. En este caso utilizamos el perímetro del cilindro porque se nos indicaba que el conductor era de forma cilíndrica. Sí puede variar dependiendo de la forma que sea nuestro conductor de energía. Las intensidades acá también nos las proporciona nuestro problema y lo único que hicimos acá en este segundo inciso fue hallar la diferencia entre intensidades para saber cuál era el valor real sobre el que íbamos a calcular.